Valentín, ¿cómo estás? Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Dale. ¿Acomodando un poco? Sí, acomodando un poquito lo Buenísimo. que habíamos usado. Sí, está muy bien. Ordenando. Sí, claro. Es el prolijo siempre con los equipos. Me gusta tener todo a Sí, vista. está bueno. ¿Tenés equipo más chico, sí? Sí, Porque por ahí se me ocurrió mañana subir a este mismo arroyo que tenemos acá afuera, el Tavia, sí. pero no es tan sprint creek, es más torrente, más de montaña. Bien. Es una caminata linda, Sí. tenemos que caminar un rato, pero tenemos arcoíris lindas y por ahí la chance de alguna fonte. Que no son fáciles, pero están. Me gusta, me gusta. Así que sí, aprovechamos que el equipo chiquito. Me encanta. Más Tengo fino. un 5. Está Bien, perfecto. Línea de Sí. flote y... Sí, igual, eso siempre. Perfecto. Pero le podemos buscar. Si por ahí suben arriba, por ahí si no una ninfa y Sí, si no, sí, vemos. sí. Bueno, qué bueno, es lo bueno. que sale. Hermoso, ¿Te prendés? me encantó el plan. Buenísimo. Vamos, Entonces me gusta. mañana te veo y salimos para allá. Dale, después Gracias. del desayuno estoy. Dale, buenas noches. Gracias, Valentín. Descansá. Buenas noches, que estés Hasta muy bien. mañana. Hasta luego. Qué bonito es el arroyo acá, ¿no? Sí, acá es un poco distinto a la parte de abajo del lado de la casa. Acá hay una cascadita ahí arriba, una caída, un saltito de agua, Ajá. que hay arcoiris. Puedes llegar a ver alguna marroncita, alguna fontinalis, pero de la caída para arriba hay fontinales. Ajá. Así que vamos a ver. Bien, las vamos a buscar allá. ¿Sabes qué me gustaría? Tomar temperatura, mirar un poco las piedras, Dale, buscamos. ver qué alimento hay. Mira, acá vamos a ver el tema de temperatura y después buscamos unas piedritas. Dale. Si hay fontinal y seguro que la temperatura... Uy, sí que está frío. Seguramente sea más frío acá que abajo, sí. Sí, parece como de 5, 6 grados. Bueno, vamos a ver qué dice. Tengo los dos termómetros, digital y analógico. Te diría. El termómetro de alcohol El lo que viejo de hace alcohol, es... claro. Y lo bueno es que no se queda sin batería. Tal cual, sí. Entonces, Y no es como el mercurio que se parte. claro, entonces, y no contaminás y se rompe, o Tal sea, cual. tiene como varias. Y bueno, este otro lo uso para medir también pH, entonces Buenísimo. por eso es que el pH Valentín nos da 7,69, 7,70. Está perfecto, es muy bueno y seguramente vamos a encontrar bajo las piedras buena vida. Buenísimo. Así que para las truchas seguramente Es bueno también saberlo eso, sí. debe ser bueno. Y la temperatura, vamos a ver en el otro, a ver cómo estamos. Y 8 grados, 8. sí, y coinciden los dos. Así que estamos muy bien. Buenísimo. Vamos a mirar un poquito la vida, a ver qué ¿Qué hay? ¿Qué encontramos? encontramos. Qué maravilloso llegar a un lugar nuevo para mí, empezar a mirar y mover piedras. Sí, Es claro. como descubrir. Un desafío, seguro. Mirá, hay plecópteras, scat y efímeras. Sí. Y a lo mejor algún cádiz puede llegar a ver. Está muy interesante poder ver tanta vida junta en un mismo lugar, En la misma piedra. asociada al pH y a la temperatura, y seguramente también tiene muy buena conductividad.
Ahí va. Estaba el arcoíris, Valen. Estaba. Y ahora con cañita chica Cambia. casi se siente como las gigantes. Ahora sí ven. Miércoles. Qué gordita, ¿viste? Pero qué gorda. Muy bien alimentada. Es muy bonita, ¿no? Tiene pinta hasta en las aletas. Pescando en el Tavia. Qué bonito que es. Un arroyo que en esta parte tiene saltos, cascadas, y abajo, cerca de la casa, de la estancia, donde ya es mucho más plano, donde se hace un spring creek más meandroso. Y en este sector donde vamos a encontrar una cascada, aquí apenitas. Hasta acá es donde hay arcoíris con algunas marrones y algunas fontinalis. Pero de la cascada para arriba prácticamente son fontinalis o las brook, como las conozcan. Es el salvelinus, es una de las truchas más bonitas, aunque no estamos en la época donde las podamos encontrar seguramente con sus colores en el máximo esplendor, pero es una trucha diferente. Así que vamos a pescar para allá arriba. Seguimos con más agua hasta arriba. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Uf. Sí que son fuertes, ¿eh? Muy parecida a la otra, pero hembrita esta. Sí. Sí, un poquito más plateada. Buenísimo. Pienso que le podríamos poner, porque estamos haciendo un esfuerzo para que suban, Sí. con la temperatura y todo. Me encanta verlas subir, pero lo ideal, si ya le metemos una ninfa o un Dale. scat o Sí, sobre algo, todo para estos pocitos más sí, profundos. para estos va a venir muy bien y se ven muy bonitos. La idea ya de bajarle, ¿Mucho? sí, tal vez sea mucho, sea un poco menos. Vamos a hacer un cambio completo Está rota esta, mirá, se de partió. configuración. Con la idea, estábamos con un terrestre para hacerla subir. Subieron, pero vimos una cola muy interesante acá de una trucha que difícilmente vaya a subir. Incluso estaba como apuntada hacia abajo, y con la cantidad de ninfas, de scat y de plecóptera que vimos, está como para empezar a utilizar la entomología relacionada a lo que ellas deben comer usualmente. Podría poner cualquiera de los que mencioné. Esa está buena. ¿Se ve? Sí. Sí. Entonces vamos a poner un terrestre arriba por si alguna quisiera subir. Pero básicamente es para poder armar el dropper y dejar una ninfa colgada abajo. Le voy a poner una mazartita. Vamos a ver si funciona en Santa Cruz. Como voy a poner la mazarta, necesito
cambiar el tippet. No va a ser de los más finos, pero sí estábamos con un 3, vamos a pasar a un 4 para que justamente pueda cortar el agua mejor, pueda bajar y en el tiro inmediato es que ya la tengamos abajo. Y lo que estoy poniendo es la Euro Mazarta para que baje rápido en estas cascaditas. Y vamos a ver ahora cómo se maneja dentro del agua y con estas truchas. Creo que va a ir muy bien. Esta es la locura de los arroyos, donde todo el agua blanca hace que no te oye, no te ve, claro. no nada. Te perdona un montón. Sí, Sí. cuando están metidas allá. Claro. Cuando están en la cola te ven 30 metros abajo cuando venís. ¡Qué hermosa! ¡Qué linda trucha! Ahora sí creo que estamos. ¡Qué bonita! ¡Wow! ¡Qué linda, Genial, buenísimo. ¡Qué bonita! Ahí está. ¡Wow! Muy buena. Una arcoíris tremenda, ¿eh? Hermosa. Ahí bajo. ¡Qué trucha! Tremenda. Llegamos al pozo de la cascada. Hasta acá, las arcoíris. Vamos a ver qué pasa del otro lado. Conquistar la Fontis no siempre es fácil. Vamos a buscarla. Ahí está. Mira qué bien. Era cierto. Y era la Fonti. Qué bonita. Y es nomás, sí. Qué belleza. Y tiene los colores. Sí, sí. Está marcadita. Bueno. Vamos a pelear un poquito. Qué bonito. Te vinimos a buscar para ver lo bonita que son. Qué belleza.
¿Cuánto hace que no he pescado una Fontinalis tan bonita? Tan bonita. Es un macho precioso. Qué bonita. Finalmente Se dio. Valió la pena. la encontramos. Sí. Tuvimos que hacer un cambio del dropper, de la ninfa, a pasar a un streamer, una mosca que tiene colores que particularmente para las Fontinalis es un color le llama mucho la atención. Particularmente las Fontinalis son truchas de altura, donde generalmente los ambientes tienden a ser bastante oligotróficos, donde no existen todas las especies para poderse alimentar, y sucede algo bastante particular en ellas, que es el canibalismo. Entonces, todo lo que se parezca a otro Fontinalis, como un juvenil pequeñito, tienden a atacarlo mucho más fuerte. Los colores rojos, naranja, rojo-negro, que es como sus aletas, tienden a ser muy importantes dentro de lo que es blanco, rojo y negro. En esas combinaciones, o naranja, pueden llegar a destellar un muy buen pique, como lo hizo esta. Todavía está acá y está nadando contracorriente. Seguramente que si la llevo un poquito para allá, se va a soltar a su pozo. Quiere continuar ahí, se está oxigenando, está subiendo. Y vamos a buscar un poquito más arriba. También otra de las características de Fontinalis son las aguas lentas. Aguas lentas, por supuesto, muy frías. Esta estaba en temperaturas de 8 grados. Se activan en esas temperaturas, entre 6 y 8 grados van muy bien. Y este es un río que le cae perfecto. Vamos a buscar arriba y otros lugares lentos, y es posible que con el streamer podamos llegar a mover otras. No hay muchas, son así, grandes, gordas, de este tamaño, y entonces eso hace que sean un poquito más difíciles. Pero vamos a buscar un poquito más. No sé si viste lo que pasó. No, me lo perdí. Que salió otra que se quiso comer a esta. Ah, mirá, no la vi. No. Mirá si activa el canibalismo. Va, Sí, señor. ¡Ay, qué trucha! ¡Qué buena! Uf. Mira qué belleza. Hermosa. Mira, otra más. Mira, ahí se movió la otra. ¿Ah? Vení, vamos a ver si la cortamos por acá. Dale. Y Y podemos sacar la otra.
Ajá. Muy bien. ¡Belleza! Hermoso macho. ¡Qué bonito! Se fue mucho más rápido de lo que esperaba. Qué belleza, la quería ver un poquito más. Qué cosa más bonita. Gordísimo, como un macho dominante de su lugar. Precioso. Seguimos con la Leech Balance de color naranja, donde, bueno, se ve que les gusta. Así que si tienen la posibilidad de pescar una Fontinali, tal vez algo de este estilo pueda andar muy bien como nos están dando ahora. Estoy con una caña 5, 9 pies, línea de flote. No nos hace falta una línea de hundimiento para esto. Y es muy interesante poder tirar y mover varias veces la punta de la caña. La línea hace esta ondulación y a la mosca le genera un trabajo como que va moviéndose, como casi como un pececito que va remontando o que va bajando, escapándose o lo que sea, y llama mucho la atención. ¿Vamos a seguir, ¿vale? Vamos por más. Ahora sí. ¡Uy, uy, uy! ¡Wow! ¡Fa! ¡Uy, qué trucha! Muy gorda. Oh. Trato de venir. Dale. Pará. Ahí está. ¡Qué preciosa! ¡Qué preciosa! Hermosa, hermosa. Tremenda trucha. Una belleza, Excelente. En Tavia. Qué bonito lugar, qué bonito arroyo. Bueno, nos dio fontinales, nos dio arcoíris. Tenemos todo. Estamos para regresar. Maravilloso día de pesca con equipo liviano, cambiando las estrategias y en un mismo lugar, en una misma estancia, en un mismo lodge, pudiendo pescar distintas especies y de distinta manera. Con la sensación de un equipo bajándolo a algo menor, y aunque las truchas sean menores, uno ya tiene toda esa fuerza otra vez ahí. Así es la pesca con mosca, y como dijo Mel Krieger, el pescador honra al pez cuando decide pescarlo con mosca. En función a que si bajamos los equipos, no importa que todos los peces tengan que ser gigantes, sino que pueden ser menores, y uno puede tener una sensación de pesca maravillosa. Nos vemos en el próximo episodio de Aguas Arriba.